Dani. Buenas tardes, mis hermanos. Nos da un gusto tenerlos una vez más aquí conectados a otro en vivo, a otro, ¿cómo se dice? Video. Y vamos a hablar acerca de los hijos y el campo en este tiempo. Conectados queremos presentarnos cada uno de nuestros ministerios. Mi ministerio es el Ministerio de Seguridad Familiar en Dios, o Family Assurance in God. Estamos basados prácticamente en el... se me están yendo las palabras. Estamos basados en apoyar a las familias para acercarnos más a Cristo. También tenemos aquí a mi hermano Jorge, que va a presentar su propio ministerio, el hermano Diógenes, también a Pastor Torres, y quisiera que cada uno, como es, presente su ministerio para que puedan conectarse a cada uno de ellos también. Bueno, como dijo mi hermano Pablo, mi nombre es Jorge Ulloa. Nuestro ministerio se llama La Finca de los Tres Ángeles, en inglés Three Angels Pharmacy. Nosotros estamos abriendo una escuela de agricultura para ayudar a los hermanos a prepararse en el campo de agricultura para el tiempo de no comprar y vender. Así es que pronto le dejaremos saber cuándo vamos a abrir. Todavía estamos trabajando con la finca, pero con la ayuda del Señor y la ayuda de los hermanos, pronto vamos a abrir y le vamos a dejar saber. Dios los bendiga. Amén. Nosotros acá estamos en lo que es el Ministerio 814. Es un ministerio familiar donde está mi esposa Marlene, un servidor Diógenes Domínguez, junto a nuestros hijos. No se le escucha. ¿No se escucha? ¿Qué tal ahí? ¿Me escuchan? Está mute. Está mute. ¿Me puede escuchar cuando hablo ahora? Saludos, saludos. No está. Y aquí no Ya. Creo que es su audio, mi hermano. Ok. ¿Qué tal ahora? ¿Ahora se escucha? Sí, ya está. No, ahí es. Ok. ¿Qué tal ahora? ¿Me escucha? Sí, siga mi hermano. Ok. Decíamos, el Ministerio 814 está conformado por nuestra familia, Marlene, mi esposa, y un servidor, Diógenes Domínguez, junto con nuestros hijos, José Armando y Daniel Elías. Hacemos, en nuestro ministerio básicamente, como todo ministerio, busca servir a Dios y traer educación, traer solaz, traer también esperanza a través de la palabra de Dios, en nuestro caso llevado por lo que es la media, entiéndase, programas para en tanto internet como otros canales de televisión internacionales, así como música que hacemos componiendo y grabándola para el beneficio sobre todo de las personas que puedan recordar la palabra de Dios a través de los cantos. Amén. Pastor. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias que podemos una vez más unirnos, diferentes lugares, pero un mismo sentido, un mismo propósito y un mismo mensaje. Gracias a Dios, que es el que nos ha dado el mensaje y nos ha llamado a una experiencia nueva en las cosas de Él. Mi nombre es Héctor Torres. Nuestro ministerio es Volviendo los Corazones. Mayormente es un énfasis en la restauración de las familias, educación de los hijos, preparación de las finanzas, también de la salud. Pues es un mensaje que es íntegro, completo, y el objetivo es presentarlo de la forma más sencilla, pero al mismo tiempo directo y bíblico, para que el Espíritu Santo pueda tomar esas palabras y llevarlas a los corazones y traer resultados de salvación. Mi esposa de 32 años y 4 meses, pues su nombre es Rosani, no se encuentra, está ocupada en este momento en su trabajo en el hospital, pero ambos hemos por años realizado este ministerio y por la gracia de Dios aún continuamos activos en él. Amén. Es una bendición que podamos estar aquí nuevamente juntos compartiendo un poco de experiencias.
una cosa que tenemos en común los 4 ministerios es que tenemos nuestros hijos homeschooling. Hemos aprendido un poco acerca de la Biblia, tanto el Espíritu de Profecía, en el sentido de la verdadera educación, y vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero antes de eso, vamos a pedirle al pastor que por favor tengamos una palabra de oración para empezar con este tema. Muy bien. Vamos a orar. Oh Señor, en este momento, cuando comenzamos este video, por favor, toma control de nuestras ideas, pensamientos. Ayúdanos para hablar de acuerdo a tu palabra. Ayúdanos también a expresarla de tal forma que aún un niño la pueda entender y comprender, hacerla sencilla, hacerla comprensible, que el Espíritu Santo tome control de nuestras vidas en este momento de esta reunión y también del equipo, para que lo que se haga sea para gloria de Dios y edificación de otras familias, ya sea en este momento que están con nosotros o en un futuro cuando se enlacen y puedan ellos también ver la presentación. Gracias una vez más. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La gente que nos esté mirando, el chat está abierto para que tengan preguntas mientras nosotros estemos presentando este tema. Yo tengo algunas preguntas, tal vez hermano Diógenes, hermano Jorge también, pero vamos a dejarle al pastor que empiece con el tema acerca de los hijos en el campo en este tiempo. ¿Qué es la necesidad de las familias para nuestros hijos? Muy bien, pues vamos a comenzar quizás con una corta introducción y vamos a leer un pasaje de la palabra de Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 53, encontramos la siguiente declaración. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así que aquí nos habla en forma muy breve en cuanto a los primeros años de la vida de Jesús. Mayormente los evangelios enfocan el ministerio público de Jesús, sus 3 últimos años y medio. Pero de las pocas ocasiones que nos habla de su niñez, adolescencia y juventud en casa, vemos que este es uno de los versículos más conocidos. Y vemos que su crecimiento incluía sabiduría, es decir, la mente estaba siendo preparada, educada. También estatura, es decir, lo físico. Había crecimiento físico como había crecimiento intelectual. Y la gracia, es decir, había crecimiento espiritual también. En primer lugar, era delante de Dios y en segundo lugar, también delante de los hombres. Corto versículo, pero muy lleno de contenido, el cual hoy día nos ayuda a entender cuál es nuestra misión, cuál es nuestro llamado como padres y madres en casa. Sabemos que hemos tratado de educar a nuestros hijos en el hogar para evitar influencias negativas en los colegios públicos, donde aún el nombre de Dios no puede ser mencionado, mucho menos el estudio de su palabra, ni tampoco se permite la oración. En los colegios privados, pues son muy caros y aún la mayoría de ellos, debido a que están acreditados con el sistema secular de los estados o de los países, pues hemos perdido también la identidad y muchas veces aún están muy limitados en lo que pueden hacer en el aspecto espiritual y en el aspecto también físico y en el aspecto de escuela debido a la acreditación del gobierno. Por lo tanto, decidimos años atrás, y aunque era más trabajo y aunque no había un sueldo para hacer ese trabajo como los maestros reciben en las escuelas y colegios, dedicaríamos nuestro tiempo y pondríamos nuestro corazón en la educación física, espiritual y mental de nuestros hijos en casa. Ya nuestros 4 hijos han terminado ese proceso y nada más nos queda uno en casa, pero ya tiene 21 años, así que ya para él la escuela en casa ha terminado en el aspecto académico. Todavía continuamos como padre enseñando en lo espiritual y también en lo físico. Así que vemos, padres y madres, hoy día que ha llegado un momento donde tenemos que seriamente considerar cuál es el mejor lugar para preparar, para educar, para entrenar, para capacitar a nuestros hijos en vísperas
de lo que ya hoy día vemos que hemos entrado en los momentos finales de la historia. Pronto habrá una crisis cual nunca hubo y poco tiempo después ahora vendrá Jesús en gloria y majestad. ¿Cuál es el mejor lugar? ¿Cuáles son las mejores influencias? ¿Cuáles son las mejores herramientas? ¿Cuáles son los mejores métodos que el Señor ha puesto a nuestra disposición para preparar a una generación, para terminar la obra y para encontrarse con su Dios? Comparto con ustedes una declaración del libro Ministerio de Curación, y esta declaración comienza con una pregunta. ¿Cuáles fueron las condiciones escogidas por el Padre Infinito para su Hijo? Se refiere a Jesús. Así que cuando el Padre estaba listo para enviar a su Hijo y el Hijo estaba listo para hacerse un niño, ¿cuáles fueron las mejores condiciones que el Dios Infinito escogió, seleccionó para la preparación de su Hijo en este mundo? Escuchemos la respuesta. Un hogar apartado en los collados de Galilea. Así que vida en el campo. Una familia mantenida por el trabajo honrado y digno. Así que esta familia no dependía de una empresa, de una fábrica, de una factoría, no dependía del gobierno tampoco. Y hoy día, debido a la condición en la cual estamos, el 62% de la población hoy día depende del gobierno para su mantenimiento mensual. Eso no se vio en la vida de Jesús. Continúa diciendo una vida sencilla. Así que no había muchos lujos, no había muchas comodidades. Era una vida sencilla. Dificultades y penurias. Así que era una vida en la cual diariamente habían dificultades, penurias, adversidades, oposiciones, etcétera, etcétera. La abnegación, la economía y el servicio paciente y alegre. Así que vemos que había abnegación, había muchas cosas que posiblemente querían tener, pero simplemente no podían tenerlas. Y se negaban, no había por eso que enojarse, ni frustrarse, ni sentirse que eran menos o de menos valor. Contentos estaban ellos con las bendiciones, aunque fuesen pocas, que Dios les había dado. Economía, es decir, que posiblemente había una cuenta de ahorros, posiblemente había un presupuesto para los gastos de cada mes, posiblemente había una lista de prioridades en qué se iba a comprar y cómo se iba a comprar y cuándo se iba a comprar. Y también el servicio alegre y paciente, es decir, en casa era un equipo, todos trabajaban, todos ayudaban con una buena actitud, positivos, alegres y felices. Continúa la cita diciendo, las horas de estudio junto a su madre. Así que vemos que no tan solo había trabajo, había también estudio, pero ese estudio era junto a su madre. Y continúa diciendo, con el rollo abierto de las escrituras. Así que el currículo era inspirado, era la palabra de Dios. La maestra era la madre, quien abría las escrituras y ahora explicaba las escrituras. Continúa diciendo la cita. La tranquilidad de la aurora o del crepúsculo en el verdeante valle. Así que desde temprano en la mañana ya estaban despiertos. Y aun cuando el sol se ponía, todavía la familia se mantenía activa. Dice, las santas actividades de la naturaleza. Así que el segundo libro de Jesús en su niñez fue la naturaleza. Lo que él mismo había creado, ahora sirvió para prepararle, para educarle y para formar su carácter. Dice, el estudio de la creación, no de la evolución. Creía en que su padre había hecho todas estas cosas y las había dado a la familia humana. Y el estudio de la providencia, cómo Dios dirige y guía a aquellos que se ponen en sus manos, así como la comunión del alma con Dios. Así que desde la niñez Jesús fue enseñado a tomar tiempo diariamente, individualmente, para tener comunión con su Padre. Y termina la cita diciendo, tales fueron las condiciones y las oportunidades que hubo en los primeros años de la vida de Jesús.
Ministerio de Curación, página 282 y 283. Creo que no hay que añadir mucho más. Si estamos dispuestos hoy día, cuando sabemos que nuestros días están contados, y dice la palabra que son malos e irán de mal en peor, padres, madres, ¿cuál es el método, el mejor lugar, el mejor currículum a hijos para el reino de los cielos? Creo que esa cita en forma muy sencilla, pero profunda, nos da la respuesta. Ahora el desafío es, ¿estamos dispuestos nosotros a armonizar nuestras vidas y ponerlas en armonía con el plan de Dios? Y entonces esperar que el Señor obre como obró en la vida de su hijo en sus primeros años y lo preparó para convertirse en el Salvador del mundo. En esta tarde queremos conversar, queremos dialogar, queremos hacer preguntas, y somos 4 familias, 4 diferentes experiencias, pero estoy seguro que por la gracia de Dios hemos visto resultados, aunque todos no quizás sean los mejores ni los más positivos en el momento, pero le hemos agradecido a Dios que nos ha dado la oportunidad de estar donde estamos y de hacer la obra que Él nos ha permitido hacer a favor de nuestros hijos. Amén. Muchas gracias, pastor. No sé si tal vez hermano Jorge, hermano Diógenes, tal vez tengan algún comentario acerca de lo que el pastor había, compartido con nosotros. Adelante, hermano Diógenes, hermano Marlene. No, la verdad que el pastor tuvo un muy buen resumen como introducción de lo que significa la educación de los hijos de acuerdo a la palabra de Dios. Como bien dijo él en un momento cuando acabó de leer una de las citas, añadirle quizás sería ya entrar en materia en cuanto a la ejecución de esas recomendaciones que Dios nos ha dejado a todos. Pues, como dijo el hermano Diógenes, un buen resumen. Pero yo creo que todos nosotros, los 4 familias que estamos aquí, reconocemos que nosotros necesitamos hacer una cosa primero como padres, porque nuestros hijos no van a venir al punto donde están ahorita de rendirse el corazón, de amar a Jesús, de hacer escuela en casa, de ayudar en el hogar y hacer todo lo que necesitan hacer sin que nosotros como padres primeramente tomemos el paso de entregarnos a Cristo Jesús. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, porque comienza con nosotros. Si nosotros no estamos preparados, listos, rendidos a Cristo, la pregunta es cómo vamos entonces a preparar a nuestros hijos. No sé si quieren comentar acerca de eso. Si nosotros somos prácticamente, nuestros hijos son la imagen de nosotros prácticamente. Y nosotros como ejemplo deberíamos dar el mejor ejemplo a nuestros hijos. Una cosa bien interesante que el pastor tocó la vida de Jesús, tanto en los primeros días la madre le enseñaba la Biblia, pero también iba a la naturaleza, ¿no? Como el segundo libro, ¿verdad? ¿Cuán importante, pastor, es como familia tener el devocional diario? ¿O alguien quisiera como responder a esa pregunta? Bueno, pues creo que es muy importante porque es la forma en la cual la familia ahora junta va al trono de la gracia, en la mañana como lo mismo en la tarde. Si ustedes recuerdan, en el santuario había un sacrificio en la mañana que era diario y un sacrificio en la tarde que era diario. Y ese sacrificio pues unía al pueblo, ya que en ese tiempo la gente que deseaba iba ahora allí a la puerta y se reunía y participaba de ese sacrificio que se hacía a favor de toda la nación. Y nosotros como padres, como sacerdotes en casa, con nuestras esposas, que serían las levitas, por así decir, debemos traer a nuestro rebaño, a nuestros hijos, invitarlos para que juntos como familia podamos dedicar nuestra familia cada mañana al Señor y en la tarde agradecerle por lo que nos permitió hacer durante el día y pedir su cuidado y su protección para la noche, y al mismo tiempo pedir que
Si han habido faltas, el perdón se ha otorgado. Si han habido roces en la familia, palabras, acciones, miradas, gestos que han lastimado, pues es el momento de no permitir que el día termine en ira, ni divididos, ni resentidos, ni enojados, ni bravos, sino podamos terminar el día unidos otra vez como comenzamos, con Jesús en primer lugar y como familia en segundo lugar. Y creo que es algo muy importante que las familias necesitan restablecer si no lo están haciendo, y si lo hacen, aún continuar haciéndolo. Hoy día, cuando estamos solos, mi esposa y yo, en la mañana, de todas maneras nos reunimos y tenemos nuestro culto. Aún intervenimos por las oraciones a favor de nuestros hijos y de nuestros familiares y de nuestro pueblo. Y en la tarde hacemos lo mismo, aunque seamos dos y ya seamos adultos. De todas maneras, es necesario ese tiempo donde la familia se une en el altar de oración para buscar la dirección de Dios y la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Queremos dar gracias a las personas que se están conectando con nosotros, la hermana Lilia, el hermano Beto y la hermana Yulisa. Pastor, hay una pregunta que muchos de nosotros nos hacemos, y esta va conectada con una pregunta de una hermana que está haciendo ahora. Con hijos jóvenes, ¿quién podría hacer homeschooling a los hijos jóvenes? Y en el campo tal vez que no haya otros niños cuando uno se mueva. ¿Uno cómo puede buscar algo afuera de la ciudad, tal vez donde no encuentre niños o buena influencia para sus hijos? Y si alguien quiere responder, tal vez hermano Diógenes, hermano Jorge o pastor. Bueno, No entendí. No escuchamos la pregunta completa, la conexión se fue un poco. Si puede repetir, por favor. Por ejemplo, dice, ¿cómo se hace una familia con hijos jóvenes? ¿Y cómo podríamos buscar para salir de la ciudad? ¿Y cómo podremos ver si es que vamos a encontrar niños con buena influencia, tal vez afuera en el campo? O el homeschooling es solo para niños o no para jóvenes. O sea, ¿cómo podríamos poner ese? No se entiende bien. Bueno, también lo que creo que está preguntando es, si una familia tiene niños, se van al campo y no hay otros niños alrededor en el vecindario que pueden compartir con sus hijos, entonces, ¿qué hacen sus hijos en ese caso? Imagino que así está la pregunta. Saben que esa ha sido una de las preguntas que... pues yo creo que... Sí, siga, pastor, siga. No, adelante familia, ya yo he hablado bastante, comiencen ustedes, después yo les apoyo. Saben que cuando la primera vez que yo escuché acerca de homeschool, esa fue mi primera pregunta. Yo no tenía ni siquiera novia para esa época. Y era una amiga que hablaba acerca de que ella estaba haciendo escuela en la casa y quería seguir haciéndolo con sus hijos. Y me llamó la atención porque yo nunca había escuchado algo así. Y la primera pregunta que llegó a mi mente fue cómo iba a ser la parte social de esos muchachos, cómo iban a manejar esa situación de interacción, de amiguitos, etcétera. Y la respuesta que ella me dio me sorprendió porque yo no la esperaba. Yo estaba en mis 20 y algo de años, y ella me dijo algo que yo no había pensado y tristemente no conocía porque no estaba leyendo ni la Biblia ni el espíritu de profecía para esa época. Y ella me dijo, lo que más necesitan nuestros niños son mamá y papá estables. Una relación de estabilidad que le dé a ellos seguridad. Si nuestros hijos pequeños y aún adolescentes ven en sus padres estabilidad como pareja en Dios, muchas de las cosas que van a estar buscando y que generalmente buscan fuera del hogar, no la van a buscar porque ya la tienen adentro. No quiere decir que no van a tener amigos fuera. No quiere decir que en la iglesia donde vayan, porque que se sepa, que se tenga bien claro, el hecho de que estemos viviendo fuera de las ciudades no quiere decir que no vayamos a una iglesia, sea en un pueblo, sea en la ciudad,
como se nos ha recomendado. Incluso, no es tampoco para que estemos de manera como ermitaños en una montaña donde la única persona que yo vea por un año entero, por 4 o 5 años, sea mi esposa y a mis hijos. Porque si estoy haciendo eso, estoy en pecado, porque se me mandó también a llevar la palabra a otros. Y la palabra a otros tiene que hacer en contacto directo y personal con aquellos que no conocen de Dios. Por lo tanto, yo tengo que tener contacto con otros seres humanos fuera del círculo del hogar. Ahora bien, ese contacto con esos seres humanos, cuando yo presento como sacerdote de la casa, con mi esposa, como dijo el pastor, me gustó mucho esa forma, como levita, como persona que coayudando en la crianza de los hijos y en la espiritualidad del hogar, cuando estamos presentándole a nuestros hijos esa imagen, cuando nuestros hijos vayan a buscar amigos afuera, tienen el ejemplo a seguir de qué es lo bueno. No quiere decir que nosotros los vamos a soltar a que ellos hagan y busquen lo que quieran, porque tiene que haber también guía, porque para eso somos los padres, para guiar a nuestros hijos. Ahora bien, van a conseguir nuestros hijos amigos cuando estemos viviendo fuera de las ciudades. Sí, en otras familias que han hecho lo mismo y en otros sitios que aún no están haciendo lo mismo porque tienen el interés de llegar al mismo punto donde nosotros quizás llegamos y donde quizás vamos a llegar, porque posiblemente no estemos todos donde quisiéramos estar, pero por lo menos comenzamos el trayecto. No sé si Marlene, como que tiene otra visión como madre, como esposa, pueda decirlo de una manera diferente. No, quería aportar de que nuestros hijos, la persona preguntaba si cuando están pequeños y si cuando están jovencitos todavía se le puede hacer homeschool y cómo van a tener amigos y eso. Pero saben que, como decía Diógenes, cuando los padres están unidos, eso los hijos lo ven desde pequeños. Como decía también el pastor, cuando hacemos el culto familiar, eso une a la familia también. No sé, nosotros tenemos ya 2 adolescentes y nosotros aquí conversamos con ellos, nos reímos, nosotros jugamos, nosotros hacemos cosas juntos y nuestros hijos todo el tiempo, realmente el caso de nosotros, hemos vivido en diferentes lugares y estados de Estados Unidos. Y siempre estábamos, desde chiquitos, eran ellos 2 y nosotros, a nosotros 4. Así que ellos no tenían como esos amigos de tiempo, sino los compañeritos a veces en la iglesia, y conocían a otras personas, claro, siempre con el cuidado que hemos tratado de tener de cuáles son las influencias, no sé si me estoy dando a entender, que ellos van a tener cerca, porque pasan muchas cosas donde uno va y amiguitos que puedan tener, pero más que todo hemos sido amigos de nuestros hijos. Podemos hablar de cualquier cosa con ellos con nosotros también. Y de hecho tienen sus amigos, o sea, no es que porque tú te vayas al campo no vas a tener a nadie. Porque le des homeschool, ellos no van a hablar con nadie, y realmente creo que ese es el miedo de mucha gente, y a nosotros siempre nos hacen esa pregunta, pero el que conoce a nuestros hijos, yo creo que no tienen ni que preguntarnos y cómo hacen con el asunto social, porque nuestros hijos hablan con todas las personas. Y ¿sabe? Eso me recuerda a un pastor que nos dijo una vez, estábamos en Wildwood en el almuerzo, y nos dijo, sus hijos son homeschool. Y le dijimos, sí, ¿cómo lo sabe? Y el pastor nos dijo, porque siendo yo ya un envejeciente, ellos hablan conmigo y pueden mantener una conversación conmigo y no se sienten aburridos de hablar con un hombre ya viejo. Sí, era un pastor y era bastante mayor. Sí, ya jubilado. Que de hecho creo que murió, pero sí, ya murió. Y estábamos sentados frente a frente en ese almuerzo.
y nos sorprendió que nos preguntara eso, no sabíamos por qué lo estaba haciendo, pero cuando nos dio la respuesta, solo nos miramos, Sí, porque nos miramos. realmente nuestros chicos, y me imagino que el hermano Pablo y también el hermano Jorge y usted, pastor, también, quizás le pasó lo mismo con sus hijos, o sea, de que sus hijos se podían comunicar con cualquier persona, no tenían miedo, porque teníamos al tener uno esa comunión en el hogar y el no hacer diferencia, eso ayuda mucho. Y pues no le veo el problema ni del homeschool, ni de irse al campo. Creo que es la mayor bendición que podamos tener. Y Dios siempre provee, Dios siempre nos guía. Yo creo que cada persona que está buscando qué hacer, y más en este tiempo, es un tiempo realmente también de oración, de mucha oración, y pedir la guía del Espíritu Santo de qué es lo que debe hacer. Cada familia tiene que pedirle a Dios y preguntarle a Dios, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? O quizás ya sabes, o sea, ya me dijiste, ya entendí que tengo que irme al campo, pero ¿cómo lo hago? Señor, ya estoy entendiendo que debo educar a mis hijos de una manera diferente. ¿Cómo lo hago? O sea, nuestra gran ayuda y compañía y consejero es Dios para nosotros. Amén. Realmente. Y es interesante, gracias mis hermanos Domínguez, porque como el hermano Domínguez estaba diciendo, no es para escondernos. No quiere decir que nuestros hijos no van a, como es, a socializar con otras personas. Nosotros hemos visto nuestros hijos, los hijos del hermano Domínguez, hemos conocido a mi hermano Jorge, sus hijos también, todos son sociables. Y vamos a campamentos, disfrutamos como familia juntos, o sea, siempre vamos con el espíritu de cómo es también ayudar a otras personas. Y a veces nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos, no hablen tanto. Pero no sé si mi esposa tiene algo como que querías aportar o si no vamos a dejar. Muchas personas. Y fíjate que eso fue una de mis preguntas cuando yo recién estaba contemplando esa idea de darle escuela en el hogar a los muchachos. Y o sea, eso me corrió por la mente. ¿Y qué va a suceder con, o sea, no van a estar en la escuela, no van a tener amistades? Y yo me acuerdo que estaba en una tienda y no sé de dónde salió la conversación, pero la cajera me dice, no, sí, yo también fui homeschool, parece que me preguntó algo. Y yo le digo, ¿de casualidad te hizo falta no ir a la escuela, a regular o pública o tener amistades así? Dice, nada, no me hizo falta nada, al contrario, estaba bien contenta y estoy de lo más bien. So, a la larga me di de cuenta de que no era una gran diferencia. Yo pienso que eso es algo que las personas como que se le inventan, como que están un poco confundidas, pensando de que pues como tal vez los maestros o los doctores dicen, bueno, necesitan, y como somos sociables, somos humanos sociables, tienen que tener esto y lo otro. Sí hay muchas amistades, siempre el Señor suple lo que ellos necesitan, pero no hay que tener ninguna clase de miedo en eso. En todo caso, a mí me ha sucedido lo mismo que ustedes. Me han dicho lo mismo. Es más, mis hijos pueden hablar con cualquier persona adulta y pueden estar ahí un rato largo. Inclusive tenemos una visita, ellos están ahí atendiendo la visita ni siquiera le hacemos falta. Y están de lo más bien con todos los jóvenes allá afuera. So, ellos, es una cosa muy hermosa y no es algo para uno preocuparse. En todo caso, la persona con quien ellos tienen que tener el mayor comunión y social es con Dios. No, con Dios. A mí, esa es nuestra meta como padres. Asegurarnos de que el carácter de ellos esté acercándose más y más a Dios, que sea unido con el de nuestro Padre Celestial. Amén. ¿Saben una cosa? Antes de quizás pasar a otro, mientras hablaba, recordé algo con relación a la sociabilidad. Una vez yo le dije a una persona, óyeme, y cuando estuvimos nosotros en la escuela, uno tuvo compañeros, no sé si ustedes tuvieron compañeros o compañeras, que eran bastante retraídos, que no hablaban con nadie, que no les gustaba socializar con nadie, y estaban en la escuela. Eso no, o sea, yo decía, no tiene nada que ver, es la personalidad de la persona, cómo es, porque tú puedes estar en la escuela, en la universidad, y tú ser una persona que no te guste hablar con las personas, no te guste juntarte con nadie, ser una persona solitaria, o sea, eso no tiene nada que ver con que
tú seas homeschool. No, no. También puede ser, es otro tema, pero también puede ser las vacunas. Puede ser. Ese es otro tema, pero no vamos a entrar ahí ahorita. Mire, aquí hay algunas preguntas. Hay una pregunta bien interesante, gracias al hermano Israel, que se ha conectado, la hermana Maribel también. Esta pregunta ya que vino al chat, pero también se ha hecho esta pregunta en otras ocasiones también. Mi hija o mi hijo están en la universidad o van a la universidad. ¿Cómo yo puedo convencer de que como es dejar los estudios universitarios para irnos al campo? Es una pregunta bien capciosa, podríamos decir, pero podríamos ayudar de alguna manera a los hermanos que necesitan enterarse también. Yo tengo un comentario. Yo pienso que ya a esa edad, ya ellos entrando a la universidad, ya es una edad un poquito más avanzada, ¿no creen? Yo pienso que eso tiene que ver con una relación con Dios y ese individuo ya, porque ya ellos están más avanzados en edad y ya parece que ya a esa hora ya están tomando decisiones personales. So, si esa persona no quiere en ese punto, va a tener que orar y que sea el Señor que toque su corazón. A mí esa es mi opinión, ¿no? En ese sentido, pasa lo siguiente: cuando un joven ya va para la universidad, estamos hablando de un adulto joven de unos 18 o más años. Y en un caso así, frente a la ley y frente a Dios, es una persona que tiene sus propias decisiones. Y ojalá lo que hayamos hecho antes de esa edad, en la enseñanza, ¿cómo se dice? Upbringing. La instrucción. En la instrucción desde cuando niños, quede, y aun si la decisión fuera en ese momento quizás la menos deseada por nosotros como padres, que nos quede la tranquilidad de saber que Dios estuvo con nosotros en la enseñanza y que nuestras oraciones seguirán caminando con nuestros hijos, al lado de nuestros hijos, y Dios hará su labor y nosotros esperaremos que ese corazón donde la semilla se sembró, que así esperamos que haya sido sembrada, dé su fruto en su tiempo. Ahora, decirle a un joven que va para la universidad, que ya tiene la edad de tomar su decisión propia, que ya puede salir a buscar trabajo si quiere, decirle, bueno, quisiera que tú dejes la universidad para que te vengas a vivir con nosotros al campo. Si ese joven de 20 años no quiere hacerlo, lo que nos quedan son las oraciones. No sé si el pastor o algún otro tiene otra idea, pero es lo que me parece a mí que va a pasar, porque ya a esa edad donde hay un adulto, donde por ley, por tamaño, por fuerza, incluso por formación, que se supone ya tenga formación para poder vivir y tener con qué sostenerse, ya esa persona tiene que tomar decisiones individuales. Más del 80% de los jóvenes que van a la universidad no viven con sus padres, es decir, sea en la ciudad o en el campo, ya ellos viven por sí mismos, usualmente en un dormitorio o en un lugar donde los alquileres o las rentas no sean tan caros, pero ya esa persona en el 80% de los casos o más ya dejó el hogar. Así que si esos padres quieren ir al campo como Dios quiere que ellos hagan, háganlo. Ese joven se une a usted, muy bien, y si no lo hace, pues tal vez más adelante lo pueda hacer. Hoy día ustedes saben que la educación en las universidades está cerrada. Todo se está haciendo por línea y se continuará haciendo por línea. Es decir, que el joven puede vivir aún en un lugar rural si tiene internet, y un buen internet, puede todavía recibir clases, enviar sus trabajos, sus tareas, hacer sus papeles de investigación, los libros los puede comprar y los puede leer en casa, porque hoy día todas las universidades están cerradas, privadas o públicas. Por lo tanto, los jóvenes no están en dormitorios ni están ya en universidades, están de regreso en sus hogares. Y por qué no ir al campo y tal vez este joven o señorita decida continuar con sus estudios a través de los medios del internet y todavía puede lograr
alcanzar sus metas académicas. Ahora, yo les animo para que hoy día la juventud que va a estudiar mayormente estudie algo que pueda ser de utilidad en la causa de Dios. Amén. Si usted va a estudiar esperando que en 4 años más adelante usted va a tener un sueldo alto, una oficina con comodidades, posiblemente usted se va a frustrar. La economía está colapsando hoy día. Las empresas no están empleando. Más bien el plan de Dios siempre fue que fuéramos nosotros iniciativos o iniciativa nuestra el establecer nuestra propia fuente de trabajo y no depender de otras personas para nuestros ingresos. Hoy día lo que se está haciendo es que mayormente la economía, como está en crisis, está yendo hacia los oficios, no hacia las profesiones, al menos que sea en el área médica o de computación, donde todavía hay bastantes opciones. Pero en las demás áreas, mayormente la gente que tiene un oficio, que sabe trabajar con sus manos, que es su propio jefe, que no depende de nadie, ni tampoco de una unión que va a pedir lealtad a él. Hoy día la persona se está preparando para enfrentar una economía completamente nueva y diferente de la que se ha vivido en los últimos 5 años. ¿Qué es lo que Dios desea hacer y cuál es el objetivo por lo cual queremos tener un título? ¿Es servir a Dios o es enriquecerme y vivir cómodamente? Espero que la opción primaria sea la que usted escoja como joven o señorita en el estudio universitario. Gracias, pastor. Quería comentar algo acerca de lo que está sucediendo en estos tiempos. Como ustedes saben, las escuelas ya no están funcionando solo online o por el internet. Yo creo que es una oportunidad para que las familias prácticamente se unan y puedan redimir tal vez el tiempo perdido como familias. Tanto padres tal vez que están trabajando demasiado, padres que no están con sus hijos. Yo creo que esta es una oportunidad tan grande para estar juntos y redimir ese tiempo perdido, ¿no? No sé si alguien tiene algún otro comentario, si no podemos seguir con alguna otra pregunta. Mi hermano Diógenes, tal vez usted que conoce a algunas familias que tal vez tienen preguntas acerca de salir del campo de hijos o etcétera. No sé si alguien tiene alguna pregunta que quisieran compartir. Una de las preguntas que generalmente las personas hacen con relación al homeschool y a vivir fuera de ciudades en relación a la educación de los hijos es cómo mantener el nivel educativo para que ese niño pueda, Tener ese éxito, jovencito pueda mantener sus grados y pueda, si quiere tener acceso a la educación superior, como se llama, a la universidad, puedan tenerla también. Y en ese sentido, nosotros nos hemos dado cuenta de que cuando los jóvenes están haciendo sus estudios de manera personal, ellos van a su propia velocidad, no van a la velocidad del curso, donde si acaso van muy rápido, si ellos son un poco más lentos, simplemente van a llenar el grado y no van a aprender. Sino que simplemente se preocupan por llenar el examen bien, de la manera que fuese, pasar el curso, y después que pasó el curso, en el camino voy aprendiendo y trabajo con lo que pueda. Pero ya tengo mi grado, ya tengo mi diploma. Eso no va a pasar en el homeschool, porque en el homeschool usted lo va a llevar a la velocidad, al paso que ellos pueden ir. Y si va muy rápido, no va a ir tan lento como quizás en la escuela va a pasar, que hasta que no se sepa el grupo o la mayoría, la asignación, no van a cambiar. Entonces, esos son ventajas que tiene. Y la otra cosa es, sea que lo haga, como dicen en nuestro país, en la República Dominicana, dicen cuando el estudiante estudia por la libre, que simplemente presenta sus exámenes y se le da su diploma porque aprobó los exámenes, y así quiere seguir su educación universitaria, o si lo hace aquí en los Estados Unidos, no sé en otros países cómo lo llamarán,
pero aquí en los Estados Unidos, lo que en Dominicana le llaman estudiar libre, estudiante libre, aquí lo hacen presentando los exámenes del GED. Y al final tiene la misma, Valor. el mismo valor y la misma categoría de grado que tuvo el que estuvo en la escuela, estudiando en high school, con todas las cosas positivas y o negativas que tiene estudiar sobre todo en las escuelas públicas. Algo interesante con eso es lo que me decía mi mamá. Mi mamá siempre decía, si tú para aprenderte algo necesitaste leerlo 20 veces y si otra persona para aprenderlo solamente lo leyó 2 veces, a ninguno de los dos le van a preguntar cuántas veces leyó. Lo que van a averiguar es si se lo sabe o no. Y en el momento que demuestres que lo sepas, ya tienes lo que se necesita. Y otra cosa, lo que está, voy a seguir su explicación aquí, es que todos los niños y niñas aprenden a diferentes niveles, no aprenden igual. No. Así como yo, cuando yo estaba en escuela pública, yo no fui criado adventista, pero cuando yo estaba en escuela pública y en un clase con 30 estudiantes, querían que yo esté al mismo nivel de todos los demás, cuando yo estaba atrasado, porque yo no aprendía muy rápido. Pero así no es el homeschool. El homeschool, como dijo el hermano Diógenes, es al paso del niño o niña, dándole a él el tiempo para que aprenda. Tampoco con frustración, como yo me acuerdo cuando yo estaba en escuela, los maestros se frustraban conmigo porque decían, no aprende. Porque, como dijo aquí mi hermana hace poco, esa es la falsa educación. Nosotros necesitamos educarlo de acuerdo a la Biblia, la verdadera educación. ¿Y a qué nos lleva la verdadera educación? A construir el carácter, no solamente de nuestros hijos, también de nosotros. Porque al mismo tiempo que estamos ayudando a nuestros hijos a rendirse primeramente a Cristo Jesús, estamos nosotros ayudándonos, nuestra misma persona, ayudando a rendirnos a Cristo Jesús también. Porque si no podemos nosotros rendirnos a Cristo Jesús y vamos a tratar de ayudar a nuestros hijos, vamos a frustrados, vamos a fracasar. Porque yo tengo que ir a ayudar a mi hijo sabiendo que yo tengo que estar primero conectado con mi Cristo para ayudarle a mi hijo a conectarse con su Cristo. Eso es número uno para la escuela en casa. No es tanto, terminaste la matemática. ¿Y por qué no terminaste la matemática? Es ayudarle a entregar su carácter a Cristo Jesús para formar la misma imagen de Cristo en nuestros hijos. Esa es la verdadera educación. Es muy interesante lo que dice un libro del Espíritu y Profecía, que dice, el verdadero objeto de la educación es restaurar la imagen de Dios en el alma. Y eso como padres tenemos una responsabilidad tan grande, tanto como nuestros hijos jóvenes y adultos o adolescentes, podríamos decir. Pero el ejemplo como padres somos nosotros. No sé si quisiéramos que el pastor nos hablara acerca de su experiencia, ya que sus hijos ya terminaron o están en la universidad. Yo sé que el pastor tuvo, les dio homeschooling también. Tal vez nos puede dar algunas experiencias, cómo lo hizo. Porque nuestros jóvenes, todavía nosotros tenemos jóvenes que no están prácticamente en la edad todavía para ir a la universidad todavía. Pero no sé qué el pastor nos puede decir acerca de su experiencia. Bueno, podría compartir nuestra experiencia, la que conocemos. Déjenme decirles, la educación en casa por muchos siglos fue la única educación que había. Las universidades comenzaron a surgir en la Edad Media y mayormente iban la gente simplemente del clérigo o la gente de la realeza. Para la gran mayoría de las personas estaba completamente fuera de su alcance y ni aún eran bien recibidos, pues no venían de familias bien conectadas. Así que por siglos la educación que se hizo fue la educación en casa. Pónganse a pensar
hay 7 presidentes norteamericanos que nunca fueron a un colegio. Es decir, por ejemplo, Washington fue educado en casa. Jefferson fue educado en casa, que fue el autor de la Constitución. Madison, quien escribió la Constitución, fue educado en casa. Andrew Jackson fue educado en casa. Lincoln fue educado en casa. Es decir, que hay 7 presidentes que su educación la recibieron en casa. Y si usted nota, fueron de los mejores presidentes que hubo. Mientras que los presidentes de las últimas décadas, que han ido a las famosas universidades en los Estados Unidos y supuestamente han recibido la mejor educación, miren cómo han gobernado y están gobernando la nación. Es decir, la falsa educación realmente lo que trae es fracaso. La verdadera educación trae éxito, no tan solo individualmente a la persona, sino a aquellos que rodean a la persona, más la influencia que ejerce la persona, aún hacia otras personas, como aquellos que somos ciudadanos de un país. Es decir, que otra vez el valor de la educación en casa es alto y es bueno. Nuestros hijos no van a perder nada, al contrario, van a ganar. Si usted deja un grupo de niños juntos a los 15, a los 20 minutos de jugar, están en peleas, están en disputas, ya no están contentos, no están felices. Por lo tanto, la mejor influencia para los niños son adultos que tienen una relación con Jesús, saben relacionarse con los niños a su nivel y los niños aprenden a relacionarse con los adultos a su nivel, todavía siendo niños. Así que hay muchas ventajas de la educación en casa. Nosotros tuvimos 4 hijos. Ya el mayor fue el primero en salir, hace 8 años salió de casa. Él decidió estudiar para ser cocinero, así que tomó 2 años y terminó su curso y por años estuvo trabajando en diferentes restaurantes. Hoy día pues los restaurantes están cerrados, así que lamentablemente se ha quedado sin trabajo. La segunda hija fue a estudiar con planes de hacer algo en el área médica, así que tuvo 4 años, tuvo un doble mayor en biología y también en psicología. Ya lo terminó, hoy día trabaja en una oficina de un doctor, esperando tal vez ir a la escuela de asistentes de doctores, o lo que llamarían PA. Así que el tercero está todavía en casa, hasta posiblemente este verano. Sus planes es estudiar para ser maestro de español. Así que, y la cuarta quiere ser enfermera y está en California estudiando, bueno, estudia por internet en la casa de sus abuelos. Está allá con el objetivo de quizás en 2 años más poder terminar su carrera de enfermería. Así que esa ha sido nuestra experiencia y nuestros hijos han podido superarse, no tan solo en casa, sino fuera de casa, y continúan pues haciendo sus vidas y demás, y gracias a Dios no ha habido ningún problema, ningún trauma, no son menos, saben comunicarse bien, son bilingües, es decir que el Señor realmente nos bendijo en la educación que ellos recibieron en casa. Yo personalmente quiero dar un comentario porque muchas personas, muchas madres me han llamado y me han hecho muchas preguntas. Las preguntas que a mí me han hecho en general, en cuestión de dar la escuela en el hogar, es que yo pienso que muchas madres se sienten que no son capaces, que no son inteligentes o lo suficiente inteligente para poder darle escuela o clases a sus hijos. Esto es algo que tuve que pensar y analizarlo un poquito. Y yo digo, bueno, está bien, yo fui a la escuela, yo sé que yo les puedo enseñar, pero o sea, voy a ser un poco sincera, un poquito sincera aquí, que si el Señor está pidiendo a todos los padres, o sea, todas las madres y los padres que cuiden de sus hijos, que le enseñen a sus hijos, que los lleve a un lugar más sano, al campo, y que les enseñe, que les dé escuela o cualquier oficio que ellos puedan enseñarle, ¿no? Si el Señor le está pidiéndole esto a todo el mundo, ¿por qué no solamente está pidiendo a algunos padres aquí y allá? Él está diciendo a todos los que me aman, hagan mi voluntad, exactamente, gracias. Y si es esa la verdad, Él está hablando a todo el mundo.
Obviamente no todo el mundo lo va a hacer, pero si Él está diciendo que todos hagamos esto, ¿cuántos padres ustedes piensan que están cualificados? O sea, ¿cuántas madres hay allá afuera que están obedeciendo la palabra de Dios y están capaz que ni siquiera llegaron al grado 3º, el 9º, lo que sea? Sea como sea, Dios todavía te está pidiendo que lo hagas. Es tu deber. Dios te dio ese hijo, tú tienes la responsabilidad de criarlo para el reino de los cielos. Y ese es otro punto. ¿Para dónde nosotros estamos criando a estos hijos? ¿Para qué nosotros les estamos enseñando? ¿Les estamos enseñando la educación para que ellos vivan aquí o para que ellos estén listos para el reino de los cielos? Y esa es una pregunta que yo le hacía al Señor y el Señor me contestó. Me dice, ¿sabes qué? Prepáralos para mí. Y cualquier cosa que ellos necesiten entender en el futuro, quieran ser doctor, quieran ser abogado, quieran hacer un dueño de una tienda, lo que sea, esas habilidades Dios las suple. Y como ellos dijeron antes, cada niño aprende en un nivel totalmente diferente. Yo he oído muchas historias de personas que han salido de la escuela, y no estoy diciendo que se salgan de la escuela, estoy diciendo simplemente de que Dios es el que pone la habilidad al individuo, siempre y cuando nosotros estemos cooperando con nuestro Padre Celestial, obedeciendo sus mandatos. So, María, como yo le dije a mi hermano, o sea, María, yo no he leído en ningún lugar donde dice que María fue a la escuela de los profetas, o que era bien estudiada, o que tenía mucha plata, o que tenía tanta inteligencia, no. Era joven, era humilde y era usable por Dios. Entonces Dios, perdón que se me va el pensamiento, Dios enseñó a Jesús a través, personalmente, o sea, a través de la naturaleza. María fue usada por Dios para enseñarle a Jesús las escrituras, ¿sabes? Y con su propio testimonio, ¿sabes? El amor de Dios. Eso es lo que yo creo que nosotros estamos tan enfocados en la educación de este mundo y las categorías y los niveles y los diferentes lugares donde ellos pueden salir adelante. Y no hemos, como cristianos, mi punto es como cristianos estamos bien desenfocados, ¿ok? Estamos enfocados aquí y ahora. Bueno, tú sabes, quiero que salgan adelante, quiero que tengan esta carrera y quiero que tengan lo otro. Pero espérate, ¿qué pasó? Si no era un cristiano, no se supone que tú estés tratando de instruir a estos niños para el reino de los cielos. Se nos olvidó. Y estamos tan enfocados que, pues, ¿qué pasa con la matemática? ¿Qué pasa con la ciencia y la biología y esto y lo otro? No es malo. Y pero digo, como dice Dios, secundario. Es secundario. Primero viene la palabra de Dios y el carácter de ese niño, y después viene las otras cosas por añadidura. Por algo dice, buscar primero el reino de Dios, y de todas estas cosas serán añadidas. Sí, hermano, Dios es el que quería. ¿Sabe? Escuchando a Ginny, recordé que cuando comenzamos a darle homeschool a los niños, viviendo en los Estados Unidos y siendo la escuela aquí en inglés, nosotros éramos, por decirlo, recién llegados a este país, una de las críticas que más nos hacían y que más le hacían sobre todo a mi esposa era, y fue una presión muy fuerte, una presión sumamente fuerte a ella, donde decían, ¿y tú sabes inglés? Yeah. Y aparte de eso, ¿sabes enseñar? ¿Estás preparada para enseñar? Interesantemente, nuestros hijos tienen unos 15 años, otros 13 años, lo va a cumplir en pocos días. Y ellos tienen relativamente ya incluso un oficio. Son bilingües. Aprendieron inglés y hablan inglés mejor que mi esposa y que yo. Porque Dios capacita. Y los alfabeticé primero en español. Y los alfabetizamos primero en español, después fue en inglés. Y a eso le sumo otra cosa. Cuando la gente comienza a presionarnos con el que tú no estás preparado,
Conozco casos donde habían personas muy preparadas, incluso con maestrías de enseñanza, que no se atrevían a dar homeschool a sus hijos, porque estaban preparados por el sistema. Ajá. Estaban preparados por el sistema para crear personas que siguieran el sistema, no que pensaran, no que leyeran y entendieran, sino que siguieran al líder y no a Jesús, a otro líder. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces cuando estamos en ese asunto de la preparación y que tú no tienes preparación, que no te tienen preparación, que era una de las presiones, voy a decir la segunda, pero más adelante, que tú no tienes preparación, que qué tú estás haciendo, y qué formación tú tienes, tú ni siquiera tienes un grado académico que le puedas enseñar a tus hijos, y una serie de cosas de ese tipo. O sea, tú no eres maestra, que tenía que me decían. Ni maestra, ni quién sabe muchas otras cosas más que ellos pueden pensar. ¿Y qué sucede? Cuando tú analizas el caso de Jesús, Jesús a los 12 años, saliendo de las manos de María, su madre, estaba hablando y duró 3 días hablando con los doctores de la ley. Decimos de tú a tú. De doctor a doctor. Y esos doctores de la ley duraron 3 días, hablando con ese niño y no se aburrieron. No se sintieron que estaban hablando con un ignorante. Todo lo contrario, estaban sorprendidos y preguntándose quién le enseñó, porque nosotros no fuimos. Él sabía más que ellos. ¿Ah? Él sabía más que ellos. Sí. Sabía más que ellos porque estaba estudiando con humildad. No estaba estudiando bajo un sistema donde la arrogancia y el soy mejor que tú se impera. Y la otra cosa que hubo mucha presión, y lo digo para las madres, era algo que se le decía mucho a mi esposa. Le decían, tú eres haragana, a ti no te gusta trabajar, tú lo que quieres es quedarte en la casa. Por eso tienes la excusa de que le vas a dar a tus hijos escuela en la casa. Y esa presión venía y venía y la hacía sentir mal y lloraba, hasta que un día Dios le dijo, yo fui que te llamé a esto. Amén. Porque el trabajo que tú estás haciendo es más importante que el que vas a hacer ganándote 2 o 3 pesos afuera. Vas a educar esos 2 hombres para mí. Y yo te los voy a entregar formados, porque soy yo que los voy a educar. Y cuando la mujer entiende eso, no va a tener miedo de lo que digan las otras damas. No va a tener miedo de que le digan que eres haragana, que no quieres trabajar, que eres perezosa, que lo que quieres es pasarte en la casa. Y óigame, yo prefiero salir a cualquier oficina antes de quedarme en la casa, a trabajar en la casa. Porque el trabajo de la casa no se acaba nunca. Y el que es de enseñándole a los hijos, jamás. Porque después que yo llego del trabajo, yo sigo con la clase como padre. Porque todo lo que yo hago, todo lo que yo le digo a mis hijos es parte de la enseñanza que yo les voy a dar. Y ellos no solamente aprenden de lo que dice una escuela, de lo que dice un libro, ellos aprenden de lo que nos escuchan a nosotros decir. Ellos aprenden de lo que nos escuchan a nosotros vivir. Ellos aprenden de lo que nosotros hacen, de lo que ellos hacen también con nosotros. Homeschool es más que Homeschool es la vida. Hay una No es... Bueno, diga, Adelante. quiero leer del libro La Educación. Dice, nuestro concepto de la educación tiene un alcance demasiado estrecho y bajo. Es necesario que tenga una mayor amplitud y un fin más elevado. Y aquí quiero que presten atención. La verdadera educación significa más que la prosecución de un determinado curso de estudio. Significa más que una preparación para la vida actual. Abarca todo el ser y todo el periodo de la existencia accesible al hombre. Es el desarrollo armonioso de las facultades físicas, mentales y espirituales. Prepara al estudiante para el gozo de servir en este mundo, que es algo muy importante.
y para un gozo superior proporcionado por un servicio más amplio en el mundo venidero. Yo quería compartir algo, pero mi hermano, no sé, usted quería decir algo, mi hermano Jorge. Que no solamente es un Amén. currículum de libros, no es solamente libros. Eso es lo que tenemos nosotros en la mente, porque eso es lo que la escuela secular ha puesto en nuestros hijos y en nosotros, a mí también. Es solamente libros, libros, libros. Y tienes que ser el mejor en esto, o si no, no pasas el grado. Yeah. Pero la verdadera educación no tiene que ver solamente con libros. Claro, tiene su puesto. Los libros tienen su lugar. Pero también, ¿qué más hacemos nosotros con nuestros hijos? Ellos participan en actividades, jugamos con ellos. Participan en devocionales. Devocionales. Mi hijo también, y los hijos de música. Música. O sea, los hermanos Domínguez también. O sea, no estamos prácticamente salidos o desconectados, sino que nosotros como padres también participamos con ellos. Y eso es lo que falta a veces en la sociedad. Ya no hay comunicación entre padres e hijos. Desafortunadamente se han creado estos diferentes dispositivos. Estoy hablando de celulares o el internet. La tecnología no es mala, no estoy hablando, pero tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas. Yo quería hablar porque hay una pregunta ahí, hermanos. El Señor prepara y habilita a las gentes que no tienen, como es, posibilidades para hacerlo. Mi esposa, la hermana Marlene, como el hermano Diógenes estaba comentando, ha habido críticas y a veces, desafortunadamente, a veces de personas cercanas, puede ser familia o puede ser personas que como conocemos. Si el Señor nos dirigió a hacer algo, obedezcamos y el Señor bendice. El Señor en su palabra dice, clama a mí y dice, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas que tú nunca has sabido. Son promesas tan verdaderas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Así que pongámonos en firmes y adelante, porque a veces ponemos mucho énfasis en el ministerio de Jesús, cuando era grande, pero cuando era pequeño, el Espíritu de Profecía dice bien claro que dice que los ángeles le enseñaban a Jesús. María fue enseñada por Dios mismo, por los ángeles mismos. Entonces, nosotros podemos reclamar las mismas promesas que el Señor nos ha dado. No sé si alguien... Sí, muchas personas han... Estamos hablando de... Estamos hablando sobre la escuela. Oh, ya sé lo que iba a decir. En diferentes estados, diferentes países, hay muchos diferentes requerimientos que el gobierno tiene. En algunos lugares hasta ni les permiten hacer homeschool. Entonces muchas personas tienen muchas preguntas de eso. Una vez más viene la pregunta de dónde y cómo y cuándo el Señor les va a poner en una situación donde ustedes puedan hacerlo correctamente. Si usted está dispuesto a hacerlo, el Señor definitivamente abre esa puerta. Solo háganlo en fe y háganlo con obediencia y amor a Dios, ¿no? Pero hay muchas formas de darle, de hacerlo. Dios abre la puerta en diferentes formas, como diciendo, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos primordialmente es inglés. Pues si usted puede hacerlo en el hogar, simplemente compre los libros que den las mismas materias en español, dan en español, matemáticas, lo mismo, inglés, español, alguna ciencia, alguna cosa, dele usted. Si usted no sabe inglés, dele usted en español. Y puede buscar un tutor, tal vez, que le dé la clase de inglés. Hay muchas diferentes formas de hacerlo. Alternativas. Y alternativas. Ahora, como ahí está la tecnología, como mi esposo dijo, casi se puede aprender absolutamente cualquier cosa que ustedes quieran en el internet. También puede conseguir tutores a través del internet. O sea que pónganlo bajo oración. Nadie tiene un caso que el Señor no pueda obrar milagrosamente en sus vidas. Siempre y cuando nosotros estemos dependiendo de Dios. Nunca ninguna persona se debería de desanimar o pensar que no podrían hacerlo. Yo no sé si ellos lo mencionaron antes o no, pero Dios no abrió y no partió las aguas hasta que no pusieron los pies adentro. Pongan su parte, salgan adelante. El Señor sí les va a suplir. Hermanos, solo quiero desearles saber que nos quedan 10 minutos en esta transmisión. Así que no sé si alguna otras preguntas o otros comentarios, y si no, Pastor, podría dar tal vez algún cierre en el cual también podamos cómo nosotros
tener la hora que estamos prácticamente con nuestros hijos en casa, ¿qué podríamos hacer tanto como familia para acercarnos más a Dios? Pues yo creo que ustedes, al igual que este servidor, es lo que hemos tratado de hacer. Es decir, no vinimos al campo para escondernos, no vinimos para huir, no vinimos para convertirnos en monjes ni monjas. Vinimos para ganar una experiencia personal profunda, diaria, con nuestro Salvador y pasar ese legado a nuestros hijos, en primer lugar, a través del ejemplo y en segundo lugar, a través de las instrucciones. Dice, instruye al niño en su carrera y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Amén. Proverbios 22:6. Dice, es una promesa. Quizás los hijos puedan tomar decisiones equivocadas, pero la semilla ha estado sembrada y esa semilla el Señor continuará usándola y eventualmente despertar interés otra vez en las cosas espirituales, sobre todo cuando contemplen ellos con sus propios ojos que estamos llegando realmente a los momentos finales de la historia humana y que el mundo no ofrece nada. Y ahora sientan ellos la necesidad personal e individual de establecer o restablecer su relación personal con Jesús. Por lo tanto, padres que no todavía lo están haciendo y quizás nos están escuchando, yo les animo a que usted lo haga y el Señor le va a bendecir. Jocabed fue una mujer esclava en Egipto, no tenía títulos, no tenía dinero, no tenía absolutamente nada. Preparó al primer sumo sacerdote, Aarón, preparó a una profetisa, María, y preparó al líder que sacó al pueblo de Egipto y hoy día está en los cielos ya. Ana era una pobre mujer que vivía en un pueblo pequeño, no había ninguna institución educativa y aquella mujer por 3 años pudo educar a un hombre que fue juez, sacerdote y profeta al mismo tiempo. María era una jovencita cuando recibió la instrucción para educar a Jesús y fue y es el Salvador del mundo. Elizabeth era una mujer de edad avanzada, no tenía tampoco ninguna educación, ni tenían cuentas, ni vivían en comodidades, vivían en el campo, pero preparó al hombre que preparó el camino para la primera venida de Jesús. Y pudiéramos continuar poniendo ejemplos en esta tarde que todos conocemos, aparte de nuestro propio ejemplo personal, para darnos cuenta que cuando estamos dispuestos a hacer lo que Dios pide, el Señor hace milagros, capacita a los padres, educa a los hijos, prepara caracteres, ayuda en la educación y en la formación para el trabajo y ganarse la vida, y hace otras muchas cosas que parecían imposibles, pero con la ayuda de Dios se alcanzan y para gloria de su nombre y para salvación nuestra, más salvación de otras personas, ahora podemos tener un testimonio que compartir de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así que ánimo en el Señor. Ha llegado el momento donde tenemos que tomar decisiones muy difíciles hoy día, porque hemos llegado a los últimos segundos de la historia humana. Muy poco tiempo nos queda con libertad y con relativa prosperidad. Y tenemos que permitir al Señor que la buena obra que ha comenzado en nosotros, que es la de un carácter a su semejanza, pueda ser terminada antes que termine su obra en el lugar santísimo, para que seamos sellados, o si nos toca descansar, nuestras tumbas estén selladas para la resurrección y para la vida eterna. Así que ánimos, padres, aquellos que lo están haciendo, adelante. Aquellos que no lo están haciendo, les animo, junto con mis amigos y hermanos que están con nosotros en esta transmisión, para que usted también se una a nosotros y el Señor hará cosas maravillosas a su favor. Mi hermana Marlene. Algo que mientras el pastor hablaba vino a mi mente y quería compartirlo, es que mientras esos padres que quieren moverse al campo, pero que todavía están en transición, todavía no están en ese periodo de que, bueno, lo estamos planeando, estamos orando, pero que también todavía tienen sus hijos quizás en escuelas públicas, vamos a decir, no están dando homeschool tampoco. Por favor, tengan el culto familiar.
cada día. No envíen a sus hijos a la escuela sin haberse reunido como familia antes. Denles el pan espiritual a sus hijos antes Amén. de enviarlos a la calle. Yo recuerdo que eso hacía mi mamá con nosotros. Cuando mi mamá ya encontró al Señor y todo, mi mamá no nos dejaba ir a la escuela, a la universidad, sin mi mamá no tener un devocional y una oración con nosotros en la casa. Y eso lo recuerdo hasta ahora, y eso también nos ayudó a nosotros. Oren con ellos, léanle la palabra, instenlos a que ellos tengan una devoción personal con el Señor. Pero algo muy importante, y es que vivan ustedes la palabra de Dios en casa. Porque usted puede tener todo el devocional que usted quiera y leerlo 20 veces, pero usted lo acaba de leer y después está siendo grosero o quién sabe, esa palabra no sirve. Eso no hace nada. Porque el hijo lo que dice, bueno, pero me está diciendo eso y me está diciendo que Jesús es así, que debo ser como Jesús, pero ellos son como otra cosa y no como Jesús. O sea, es una batalla, como decía el mismo hermano, o sea, nosotros tenemos que venir a Cristo primero, tener esa devoción con el Señor, esa oración, Señor, ayúdame a mí para yo darle a mis hijos lo que tú quieres que yo les dé, Señor. Y Dios nos va a capacitar, pero por favor, mientras estás haciendo la transición, dale la palabra a tus hijos. En experiencia, o sea, vivida, leída, y que ellos se puedan ir enamorando de Jesús, y que cuando estén en la escuela enfrentando pruebas, la palabra que Dios les dio esa mañana o que le dio antes, eso venga a su mente, porque el Espíritu Santo está trabajando con cada uno de nosotros. Amén. Era lo que quería aportar en este momento. Pues Amén. que Dios los bendiga. Quería nomás añadir algo de la verdadera educación. 2 ejemplos nomás. El caso de mi hijo, Nehemías. Nehemías me ayuda en el jardín también cuando estamos trabajando afuera. Algunas veces, como todos nosotros, todos los padres, yo creo que el pastor, hermano Diógenes, Maleni y aquí los naranjos, también sabemos que nuestros hijos no son perfectos y tenemos nuestras luchas con ellos. También con Nehemías, cuando él algunas veces no quiere hacer algo, se porta poco mal o está yendo por otro camino, ¿qué ustedes creen que yo hago? Le llevo al jardín. Al jardín a trabajar conmigo. Ahí está el ABC de la Ahí está el ABC de la verdadera educación. Déjeme decirle, cuando él termina trabajando conmigo, ok, papi, ¿qué más? Ya no está. Ya está. ¿Qué más? Gracias a Dios. Pero no solo mi hijo. Le voy a dar ahora el segundo ejemplo, mi persona. Cuando yo estaba Enojado. Cuando yo estaba en Kentucky, estaba en una escuela de un agrónomo y me llamó mi esposa, tal vez está escuchando ahorita. Mi esposa me llamó y me dijo, no lo digas. Algo sucedió allá en el jardín, en la finca, no voy a decir qué sucedió, algo sucedió y que casi me pone la sangre, pero hirviendo. Y gracias a Dios que donde yo estaba recibiendo las clases, el hermano agrónomo, Whitmar, que usted conoce, me dijo, mire, aquí está el tenedor grande, ayúdame a hacer las camas con el tenedor. Y eso es mucho trabajo, tal vez los hermanos Diógenes saben de eso. Pero estos son una cama de 160 pies largo, 4 pies ancho. Y cuando yo comencé, yo estaba con la sangre hirviendo. Pero cuando terminé, ¿qué ustedes sucedió? ¿Qué piensa que sucedió? ¿Algo más? ¿Algo más para hacer? Yo estaba rendido al Señor. Amén. Yo estaba, Señor, gracias por el trabajo. Gracias por la verdadera educación, que ahora yo estoy tranquilo. Ahora yo puedo pensar y razonar. Ya no estoy yo enojado. Yo estoy, como estoy enseñando a mi hijo, así rendido al Señor. Yo quiero, ahora que mi hermano estaba comentando acerca de ese testimonio, a veces mi esposa no sabe por qué a veces yo voy afuera y estoy cortando, madera solo.
Y no quiere que le ayude. Y no quiero que nadie me ayude. Y no es porque a veces estoy enojado, sino que a veces estoy estresado o algo, pero estoy en la naturaleza pensando, mirando, concentrado. Y es una bendición poder estar en el campo. Ha sido para nosotros, yo creo que cada uno de nosotros hace una bendición por eso, trabajar con las manos y poder estar en el ambiente que el Señor nos ha pedido. Hermanos, gracias por haberse conectado con nosotros. En la descripción de este canal y de este video voy a poner la información de cada ministerio, cada canal que representamos, para que ustedes, si quieren mandar un email y conectarse y suscribirse también a cada uno de estos canales que estamos promoviendo. No es para hacer dinero, es para promover la luz que el Señor nos ha dado para compartir a mucha gente que no conoce. Así que gracias por conectarse. Vamos a terminar con una oración. Le vamos a pedir a mi hermano Jorge que nos dirija en oración para terminar esta transmisión. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos muy agradecidos contigo, mi Señor. En primer lugar, porque nos has ayudado, Señor Padre, a tener esta discusión, estas charlas aquí, Señor Padre, de la verdadera educación, de la escuela en casa, del campo. Porque, Señor Padre, tú sabes lo que es mejor para nosotros, como tus hijos. Mi Dios, Padre, hay muchas familias que están queriendo hacerlo, hay otras familias que están haciéndolo, pero están muy estresados también. Pedimos, Señor, tu bendición por ellos, tu guía. Pedimos que tu Santo Espíritu vaya dirigiendo cada hogar, cada madre que está luchando con sus hijos, cada madre que tiene un hogar que está tal vez dividido. El esposo quiere, ella tal vez, o tal vez el esposo no quiere, ella quiere. Sus hijos tal vez no quieren, Señor Padre. Estamos orando por esas familias también. Hay muchos hogares divididos, Señor Padre, pero también hay hogares que están unidos, Señor. Y te damos gracias por esos hogares, que sigas con ellos, Señor, con todos nosotros. Por favor, perdónanos, Señor Padre, por haberte fallado. Pero, Señor Padre, gracias porque has prometido que nos vas a ayudar con tu mano poderosa. Danos tu Santo Espíritu y tus santos ángeles para que nos guíe en este buen camino que nos han enseñado. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Hermanos, que Dios los bendiga y seguiremos adelante. Amén. Con más información. Si ustedes quieren conectarse con nosotros y de la misma manera, tal vez discutir algún diferente tópico que podamos tal vez nosotros traerle como familia y aquí como grupo, están invitados a ponerla en la descripción o en los comentarios de qué tópico quisieran conversar. Así que, hermanos, Dios los bendiga. Gracias, familia, por conectarse con nosotros. Que Dios los bendiga. Amén.